Muy buenas tardes, estimados asistentes, a la segunda jornada de la Cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Esta es la edición 2024. Quiero recordarles brevemente que tenemos 4 módulos. El primer módulo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que es el que estamos desarrollando desde la semana pasada y hasta la semana siguiente, la semana que viene. El módulo 2 sobre energía eléctrica en Venezuela. El módulo 3, transporte y ciudades inteligentes, y el módulo 4, ingeniería forense y patología de la construcción. Este módulo 1, innovación y desarrollo tecnológico, que está bajo la coordinación del profesor Óscar González de la Universidad Simón Bolívar, ya comenzó la semana pasada con 2 interesantísimas charlas, y para el día de hoy tenemos 2 charlas adicionales, ambas de fundamental interés para todos los asistentes y para los estudiantes. La primera charla, que se denomina Inteligencia Artificial Presente y Futuro, estará a cargo del doctor José Lisandro Aguilar. Y la segunda charla, que será a las 3:30 de la tarde, Situación y Evolución de las Telecomunicaciones en América Latina y Venezuela, que estará a cargo del ingeniero Fidel Salgueiro. La primera charla está a cargo del académico José Lisandro Aguilar, que es ingeniero de sistemas en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, en el año 1987, con maestría en informática en el año 1991 por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, en Francia. Doctorado en informática en el año 1995 por la Universidad René Descartes en París, Francia. Becario de investigación postdoctoral en el Departamento de Informática de la Universidad de Houston entre el año 1999 y 2000, y también becario de investigación postdoctoral en el Departamento de Automática de la Universidad de Alcalá, año 2020-2022. Es individuo de número de la Academia de Mérida, profesor de la Universidad de los Andes, profesor investigador de la Universidad Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de Medellín, Colombia, e investigador senior en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, España. Ha publicado más de 680 artículos en revistas, libros y actas de congreso, donde se cuenta también la publicación o edición de más de 10 libros, con 180 artículos de revista en los altos cuartiles del sistema Chimago Journal List. Con amplia experiencia profesional en el área de la inteligencia artificial desde el año 2021, es presidente del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática. Y un amplio currículum que estamos tratando de resumir con estas pocas palabras. Esta charla, Inteligencia Artificial Presente y Futuro, presentará temas acerca de los conceptos actual, la evolución, avances y el uso, junto con ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial. También se hablará acerca de aspectos éticos y se asomará una leve visión al futuro. Bienvenido al académico José Lisandro Aguilar. Le rogamos a los asistentes mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la charla. Muchas gracias. Bienvenido, académico. Usted puede tomar ya la pantalla y el micrófono. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a la invitación que se me cursó para hablar de un tema que he trabajado desde que me gradué como ingeniero. Ha sido mi tema de base, así que para mí es un placer poder comentar diferentes aspectos que les iré narrando durante mi presentación. Sin más preámbulo, lo que iré comentando, de alguna manera está vinculado a actividades que yo he venido desarrollando en diferentes partes estos últimos años, entre Venezuela, Colombia, España y Francia en particular, a través de financiamientos de los proyectos por diferentes vías. Entonces, sin más preámbulo, yo voy a hablar un poco del contexto actual, en general, en el área de los avances de desarrollo tecnológico, y voy a hacer hincapié en el tema de la IA. Pero voy a hacer también una conceptualización, porque la inteligencia artificial
hay una gran... eh, los conceptos que se hablan de la inteligencia artificial son muy variados y yo voy a poner acá conceptos en claros desde lo que entendemos los que hacemos ciencia de la computación. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Te voy a hacer hincapié en eso. Después voy a comentar un poco algunas reflexiones sobre lo que puede ser la IA en la sociedad. Voy a hablar de avances actuales y en los ejemplos de aplicación en particular voy a hacer hincapié de trabajo en los cuales yo tengo algunas actividades en particular. También voy a hacer un uso, voy a presentar rápidamente un uso inteligente de la IA para todos los que este es ya más amplio, no es vinculado a un área en particular, sino a cualquier ciudadano, para después entrar en dos temas que son actualmente objeto de reflexión, como es el tema laboral y el tema ético en la inteligencia artificial. Entonces, si se dan cuenta, es una agenda algo densa. Yo voy a tratar de hacer una parada más o menos a mitad para ponerles un pequeño cuestionario y así rompo un poco con que sea yo el único que hable, y después lo vamos a retomar y después al final volvemos a tener una reflexión. Entonces lo vamos a hacer en dos tiempos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a hablar un poco de algunos aspectos relevantes. Gartner y la IEEE han venido haciendo reflexiones todos los años sobre algunos temas tecnológicos y sobre todo tendencias tecnológicas. Y por ejemplo, a nivel industrial empiezan a aparecer algunos términos desde años anteriores, como el tema del metaverso, como un entorno de desarrollo, sobre todo en entornos productivos, y el hecho de empezar a automatizar entornos de producción empieza a ser algo relevante. También empiezan a haber una tendencia de unos años para acá de plataformas industriales en la nube, aunque les confieso que de un año para acá prácticamente algunas grandes industrias, por ejemplo el bus, ha venido teniendo una reflexión importante y estas plataformas industriales en la nube que estuvieron desarrollando ellos en particular durante mucho tiempo han hecho un retorno y están en este momento más bien yendo a un desarrollo mucho más local sin pensar en la nube. Es un caso excepcional, pero es una reflexión importante que ha hecho repensar a los grandes proveedores de la nube la razón por cual una empresa tan grande como Airbus ha preferido cambiar una tónica después de más de 10 años de un entorno industrial en la nube. El tema de los gemelos digitales empieza a imponer en las últimas, si uno revisa en los últimos 6 meses publicaciones vinculadas a temas de IA, los gemelos digitales empieza a aparecer de una manera bastante frecuente. También la IA adaptativa, y es contradictorio cuando uno habla de IA porque IA es adaptación, pero en este caso cuando hablamos de adaptativa es la capacidad de darle a la inteligencia artificial un concepto que se llama metaaprendizaje, es decir, que uno puede aprender o desaprender de lo que se está haciendo. Lo otro también es que cada vez queremos que la inteligencia artificial sea más confiable y sobre todo explicable. En algunas áreas, como el área médica, es fundamental. Entonces hay mucho trabajo teórico en ese sentido. La IA a nivel perimétrico significa que uno puede hacer los cálculos localmente, pero usando, por ejemplo, modelos ya preconstruidos que están en la nube y que han sido construidos con muchos datos, aprovechando la gran cantidad de datos. Y por supuesto, eso implica que hay una IA también centrada en los datos. Lo otro también que es importante es que todos estos entornos, el tema de seguridad, todo lo que está alrededor del tema de ciberseguridad es un aspecto también crucial. Y ahí de nuevo la inteligencia artificial juega un papel importante para hacerlo seguro, para hacerlo fiable, para hacerlo confiable. Entonces, en todos estos temas que yo he ido introduciendo, de alguna u otra manera aparece la IA. Es decir, que las tendencias desde unos años atrás, las de este año y las que van a seguir, la inteligencia artificial está apareciendo de una manera natural.
Lo otro también que es importante es que la inteligencia artificial usa como sustrato de base conocimiento. Conocimiento, y como digo, cuando digo sustrato de base, es que el dato para nosotros finalmente se convierte en una especie de conocimiento. Pero el dato es lo que está aconteciendo ahorita es que nos hemos llenado de una inmensa cantidad de datos porque estamos generando datos por todos lados. Las redes sociales en particular han sido una fuente enorme de datos. Nosotros eh, tenemos la capacidad de ese dato que estamos generando, poderlo almacenar, y lo estamos haciendo, esa generación de datos, a una manera tan abrupta que en este momento pues tenemos que tratar de ver cómo aprovechar este dato. Ese es un primer aspecto importante. Entonces, esa producción tan grande de datos nos está también trayendo retos importantes, como por ejemplo, cómo guardamos esos datos, qué hacemos con esa gran cantidad de datos, cómo los guardamos para tratar de hacer una explotación eficiente de esa gran cantidad de datos. Esa generación de datos es muy variada. Nosotros, las personas, los individuos, cuando estamos con el uso que estamos haciendo masivo de Internet, cuando estamos haciendo uso, por ejemplo, en nuestro teléfono, estamos inmediatamente generando una gran cantidad de datos, pero prácticamente todo lo que se está haciendo a nivel de desarrollo tecnológico, por su naturaleza, es también generador de datos. Fíjense que todas las tendencias que hablé de 2024 tenían como base, como sustrato de base, datos. Eh, Todas las tecnologías que se están desarrollando a nivel de las tecnologías de información en particular, tienen también como elemento de base el dato. Finalmente, hay una gran cantidad de negocios, sobre todo digitales, que el dato es la expresión de los mismos. Por ejemplo, Netflix, cuando pone películas, videos y demás a disposición, esos son finalmente datos, datos que viajan por Internet. Uber, Booking, Airbnb, todos son negocios que el dato es elemento fundamental del modelo de negocio que se plantea en ellos. Eso por un lado, como primer elemento fundamental. El otro elemento fundamental es que estudiar la inteligencia humana ha sido siempre un reto de los humanos. Y particularmente cuando uno caracteriza esa inteligencia humana, por ejemplo, a nivel del cerebro, que es nuestra poderosa máquina, vemos que tiene características que se parecen bastante a otras especies. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? Sería la primera gran pregunta. Y desde la ciencia de la computación, nosotros lo que decimos es que el elemento fundamental es que nosotros, a partir del cerebro, podemos realizar dos actividades que son fundamentales. Una, adquirir conocimiento, y otra, usarlo. Esas son dos capacidades de base. Y a partir de esas dos capacidades, podemos empezar a desplegar un montón de comportamientos que pues nos permiten poder obrar, actuar y desplegarnos a través de nuestras vidas de la manera como conocemos actualmente la sociedad. Es bueno entender que esta es una inteligencia como la hemos definido los humanos, y a partir de eso es que la inteligencia artificial ha tratado de desarrollarse. Si después empiezan a aparecer otras formas de inteligencia, pues nos las tendremos que replantear. Pero para esta inteligencia implica, primero que nada, para comprenderla, un trabajo de muchas disciplinas. Por ejemplo, la neurociencia para nosotros es vital. Poder entender cómo funciona el cerebro, poder entender las características del cerebro son fundamentales. Entra también la lógica matemática, la psicología, en general son muchas áreas. Eso nos ha permitido aproximarnos a la inteligencia desde varias miradas. Una primera es lo que nosotros llamamos la inteligencia artificial estrecha, que permite hacer cosas muy específicas, como lo harían los humanos, de una manera más eficiente, pero para tareas muy, muy particulares. Está después la inteligencia artificial general,
que es esa gran capacidad que tenemos los humanos de razonar, pensar, soñar, aprender simultáneamente, esa sería la inteligencia artificial ideal con la que soñaríamos desarrollar, donde hay muchos desarrollos, ya verán ustedes, pero todavía llegar ahí estamos muy lejos y después está la superinteligencia artificial. Ahora, en este momento la que está de moda es la IA generativa, que es un tipo de inteligencia artificial estrecha porque es para una tarea muy particular, es para una tarea de generación de contenido a partir de muchos datos que son aprendidos y que confieren después esa habilidad de poder construir nuevos contenidos, pero, vuelvo y repito, entraría dentro de lo que nosotros llamamos inteligencia artificial estrecha. Eh, la inteligencia artificial, ya con esta primera conceptualización, pueden ver que abarca muchas cosas. Una primera es todo lo que tiene que ver con razonamiento. Usar implica razonar, usar conocimiento. Y el razonamiento tiene muchas aristas. El razonamiento clásico es lo que está más maduro de la inteligencia artificial. Cuando digo clásico, todo lo que está vinculado al tema deductivo, aductivo, inductivo, pero hay formas de razonamiento que ahorita son objeto de investigación, como el dialéctico. Hay toda una área dedicada a estos temas. La otra gran área es la visión artificial, con todas las características propias, predictivas de manejo de imágenes, videos, entre otras cosas, y la que está más de moda por el tema de los datos es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, que es la que confiere la capacidad de poder adquirir conocimiento. Si se dan cuenta, el poder aprender para después razonar con ese conocimiento es como que es la llave maestra. Entonces, el aprendizaje automático se ha puesto de moda estos últimos años porque como tenemos una gran cantidad de datos, queremos que esos datos los podamos aprovechar. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje automático basado en datos es el que se ha puesto de moda. Hay otros tipos de aprendizaje, no basados en datos. Yo comentaré de algunos de ellos, que también algunos de ellos se usan mucho, pero son menos conocidos. También todo lo que se hace a nivel de inteligencia artificial, a nivel de algoritmos para resolver problemas, es todo un área que también tiene mucho trabajo realizándose porque vincula a temáticas que han sido objeto de estudio en otras áreas como las matemáticas, vinculadas a temas de optimización combinatoria y demás, que tiene todo un conjunto de aspectos que se estudian en esta área desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y otra área que es completamente natural también para nosotros, porque tiene que ver con la capacidad de percepción que tenemos, es todo lo que se hace a nivel de procesamiento del lenguaje natural, para poder comprender el habla. Entonces, esta área se dedica a analizar, a desarrollar y a generar contenidos que puedan ser percibidos. Después hay todo un área que es la computación inteligente, que trata de desarrollar algoritmos inspirados en algunos comportamientos biológicos de interés. Por ejemplo, el cerebro. Las redes neuronales artificiales modelan el cerebro y tratan de construirlo. También capacidades de razonamiento bajo incertidumbre, como la lógica difusa, o todo lo que se hace a nivel de emulación de los procesos evolutivos de las especies que están alrededor del área de computación evolutiva son ejemplos de ello. También otros aspectos que se estudian en inteligencia artificial son los procesos de inteligencia artificial colectiva, los grupales, y los que inspiran más esta área por el poder que se ha conseguido en la capacidad de adaptación son en general las colonias de insectos. Las colonias de insectos son un excelente ejemplo de procesos de inteligencia colectiva que han logrado sobrevivir durante mucho tiempo como especie, por consiguiente son objeto también de estudio. Y finalmente, lo más reciente, cuando digo más reciente es porque en otras áreas se venía trabajando, pero en inteligencia artificial de unos años para acá ha sido fundamental, y ya verán por qué, son los sistemas autoorganizados autonómicos y en general los sistemas emergentes.
porque le confieren al sistema unas capacidades adaptativas que son fundamentales para los próximos desarrollos que se vayan a hacer en esta área. Entonces, fíjense la gran cantidad de áreas, en cada una de ellas hay mucha gente trabajando, mucha investigación, muchas temáticas que se han venido introduciendo, y una inteligencia artificial general requiere de todas ellas para poder construir una respuesta cercana a cómo entendemos la inteligencia artificial de los humanos. En esta década, viendo los avances en todas estas áreas, va a haber siempre algo de IA en todo lo que hagamos. Ahora, ya yendo a conceptos claves, un primer concepto clave dentro de la inteligencia artificial es agentes. Yo ahora lo voy a comentar, y al lado de agentes, sobre todo por los procesos de inteligencia artificial distribuida o colectiva, son los sistemas multiagentes. Entonces son dos conceptos que voy a introducir. También ya les comenté que hay tres áreas básicas, las tres Marías, dentro del mundo de la inteligencia artificial, porque es basado en la inspiración de procesos biológicos, como son las redes neuronales artificiales, la lógica difusa, que tiene que ver con temas de razonamiento, y la computación evolutiva como esquema de emulación del proceso de las especies. Y a nivel de las técnicas distribuidas, bioinspiradas, las colonias de insectos son los mejores ejemplos. Por ejemplo, el vuelo de las aves, el comportamiento de las hormigas, de las colonias de hormigas, pero también, por ejemplo, los sistemas inmunológicos son buenos ejemplos de entornos distribuidos. Y como les dije, los sistemas emergentes y autoorganizados y con la computación autonómica son grandes temas a considerar. Ahora, en este momento estamos también teniendo una gran democratización del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, vemos ya aplicaciones que cualquiera puede utilizar para en cualquiera de sus actividades para obtener respuestas sobre cualquier cosa que se le ocurra. Por ejemplo, esta es una página web donde yo le coloco una foto y él hace un cálculo de la edad de la persona que está, dentro de la foto. Es un ejemplo, por ejemplo, de visión artificial. Pero también, por ejemplo, ChatGPT, que lo deben haber escuchado ya bastante ustedes porque está en boga en todos lados, es otro ejemplo de una aplicación que está en boga y que en este caso, además de tener algo de aprendizaje automático, porque toda esta herramienta ha tenido el tema de aprendizaje como un elemento fundamental antes de salir al mercado, el otro gran elemento es el procesamiento del lenguaje natural. Otras herramientas que uno empieza a ver, en este caso, disponibles son herramientas como Orange, que son herramientas muy sencillas para uno colocar datos ahí y empezar a construir modelos sin necesidad de conocer nada de aprendizaje automático, simplemente con aprender a usar esta herramienta ya uno puede, y teniendo datos, uno puede ya construir modelos para predecir, modelos para diagnosticar, sin necesidad de tener ningún tipo de formación profunda teórica del mundo del aprendizaje automático en particular. Entonces, estos son ambientes de desarrollo que cualquier persona, un abogado, un médico, perfectamente podría estar utilizando. También hemos visto que ya empieza a ser disponible entornos virtuales, el entorno que ya empieza a ser utilizado en ciertos contextos, es por ejemplo el metaverso. A nivel educativo ya uno empieza a ver entornos de metaverso para educar ciertas disciplinas, sobre todo aquellas universidades que están trabajando a distancia, están poniendo a disposición, por ejemplo, en el área médica, entornos realmente impresionantes, y en esos entornos ya empiezan a aparecer algunos elementos importantes, como por ejemplo el papel de los avatares, que pasa a ser fundamental en estos entornos porque es esa presencia virtual de ese individuo que está en ese entorno. Entonces, el metaverso pasa a ser ya un entorno donde empiezan a aparecer aplicaciones que en los próximos años va a tener un impacto bastante importante. Y de nuevo, ahí la inteligencia artificial va a jugar un rol fundamental.
En otra área donde entró la inteligencia artificial y no nos dimos cuenta es en los videojuegos. Los videojuegos desde hace rato han introducido la inteligencia artificial para mejorar, para poder competir con los humanos y de los primeros diseños que hicieron de los videojuegos con esquemas de aprendizaje, que yo los voy a llamar clásicos porque requerían mucho poder de cálculo, ahora con las técnicas que se han desarrollado de aprendizaje ha sido mucho más eficiente. Por ejemplo, les recomiendo este video, que es un video que narra, en este caso usando aprendizaje por reforzamiento, como para el juego de StarCraft, usando un modelo de aprendizaje por reforzamiento, se logra tener unas capacidades de eficiencia de los juegos que antes no se había alcanzado. Entonces, fíjense que ha venido entrando la inteligencia artificial en muchas actividades nuestras y no nos hemos venido dando cuenta. En los juegos, en los videojuegos, en las películas, muchas de las cosas que veníamos viendo en algunas de ellas, ya aparece eso que veíamos viendo como algo que era lejano, que era quizás imposible, ya vemos que prácticamente se hacen presentes de una manera natural. Les recomiendo que vean muchas de estas películas porque de alguna manera algunas de estas cosas aparecen. Pero entonces, volviendo al tema de inteligencia artificial, el primer concepto clave para nosotros es el tema de agente. Ustedes van a ir viendo libros que aparecen, todos esos libros los pueden bajar de mi página web, están disponibles. El primer concepto entonces que les digo, que les comento es agente. Agente finalmente es cualquier sistema que puede percibir su entorno y actuar. Sí, la inteligencia artificial, cuando define un agente, tiene esas dos cualidades. Percibe el entorno y en función de lo que percibe, actúa. Eso significa que ese agente necesita dos elementos. Uno, un esqueleto, una estructura para poder actuar, para poder percibir, es decir, sensores, actuadores, pero también requiere internamente algo que le permita tomar decisiones, es decir, a partir de eso que percibe, razonar, aprender, etc. Y eso es lo que hacemos en la inteligencia artificial, desarrollar mecanismos que permitan a ese agente representar ese conocimiento, razonar con ese conocimiento, hacer crecer ese conocimiento con aprendizaje, percibir el entorno e interpretar el entorno con ese conocimiento. Entonces, la inteligencia artificial se ha dedicado a desarrollar estos mecanismos. Si ustedes ven, estos mecanismos que estoy colocando acá tienen que ver mucho con las áreas que antes comenté que abarcaba la inteligencia artificial. Por ejemplo, la visión artificial me permite percibir. El procesamiento del lenguaje natural me permite comunicarme y así por el estilo. Entonces, todas estas áreas convergen. Entonces, para nosotros un agente es un avatar. Es decir, si yo me voy al metaverso, ese agente que yo coloco ahí es un avatar. Pero también un robot social. Un robot social es un agente. Y ese agente será más o menos inteligente en función de lo que yo le dé, en función de lo que tenga como mecanismos detrás. El vehículo autónomo, un vehículo autónomo es un agente para nosotros. Y es un agente que, vuelvo y repito, tendrá más o menos capacidades en función de esos mecanismos que nosotros le incorporamos a ellos. El siguiente paso natural dentro de la inteligencia artificial es poner a esos agentes a actuar en conjunto. Es decir, agruparlos y ponerlos a interactuar. Y en ese caso hablamos de sistemas multiagentes. Sistemas multiagentes son grupos de agentes que están interactuando, que están coordinándose, que están actuando juntos y que en función de eso logran objetivos globales. Entonces imagínense, en el caso de los vehículos autónomos, en el momento que lleguemos a poder interactuar, por ejemplo, en una encrucijada sin necesidad de un semáforo, como hacemos los humanos cuando estamos caminando en las aceras. No nos chocamos, no nos tropezamos, sino que nos vamos sincronizando de manera natural. De hecho, para nosotros, un
humano, un individuo, es un agente con ciertos grados de inteligencia. Entonces, los sistemas multiagentes pues requieren mecanismos de interacción, de coordinación. Eso es parte de lo que trabajamos a nivel interno, en esos lenguajes de coordinación, de comunicación, etcétera. Pero van a ver que esto también nos permite dar un salto cualitativo importante más adelante. El Internet de las cosas tiene dos cualidades importantes, y las voy a comentar ahorita, dos cualidades importantes para la inteligencia artificial. El Internet de las cosas no son más que un montón de dispositivos que generan datos, pero que además esos dispositivos pueden actuar. Entonces, en todo lo que nos movemos, esas dos funcionalidades son importantes. Una como generadora de datos, pero otras también, como pueden actuar, como pueden procesar, es que yo a ellos los puedo ver como agentes inteligentes. Agentes inteligentes que están aprendiendo, razonando, actuando, generando datos, compartiéndolos, comunicándolos y demás. Entonces, estos dispositivos inteligentes son generadores de datos, y si yo empiezo a coordinar a todos estos, o si yo pienso a coordinar, no, si yo permito que estos dispositivos empiecen a coordinarse entre ellos, ya yo dejo aparecer una forma de autonomía que es vital. Si estos dispositivos inteligentes son capaces de coordinarse, pues es fundamental. Veamos rápidamente este video. ¿Y si te dijera que tu frigorífico podría detectar qué alimentos están a punto de caducar o encargar a aquellos que se hayan agotado? ¿Qué pasaría si el cepillo de dientes pidiese cita con el dentista por ti? El Internet de las cosas es una nueva oleada tecnológica en la que van a estar conectados miles de millones de dispositivos a través de Internet. De hecho, la relación con ellos será más natural que la que tenemos con el teléfono móvil. Son objetos ordinarios con cualidades extraordinarias y gracias al Internet de las cosas se van a preocupar por nosotros. Además, los asistentes virtuales van a ser un elemento clave, ya que van a facilitar todos los avances que promete el Internet de las cosas. Gracias a su inteligencia serán capaces de realizar todo por nosotros. Por ejemplo, cuando la mesa esté puesta y digamos las palabras preestablecidas, el asistente virtual activará una rutina para convocar a toda la familia. Esto puede incluir desde apagar la televisión del salón a que empiecen a parpadear las luces de las habitaciones, sonar una determinada música o enviar un mensaje a su teléfono móvil. En cuanto a las ciudades, estas serán más inteligentes y eficientes, por lo que mejorará la movilidad. Por ejemplo, los semáforos, a través de cámaras, podrán identificar el nivel de tráfico y de movimiento, evitando absurdas esperas. Sustituir el alumbrado público tradicional por uno inteligente con una tecnología que programa cuándo se deben encender y apagar las luces en función del uso que hagan del alumbrado público los ciudadanos. El Internet de las cosas es claramente el siguiente gran paso de la industria tecnológica. Abre un mundo de posibilidades incalculables, incluso mayor que el que abrió en su momento la era digital. Fíjense, todo lo que está detrás acá es inteligencia artificial con dispositivos inteligentes. Ahora, del cerebro conocemos aún muy poco. La neurociencia ha tenido avances importantes, pero de lo que hemos podido, sobre todo del pensamiento, de la capacidad creativa del hombre, etcétera, son todavía muy pocas cosas que conocemos. Eso ha hecho que nosotros construyamos modelos neuronales artificiales, pero muy, muy limitados. Es decir, que todavía hay mucho por conocer, y estos modelos que ya venimos conociendo ya nos están permitiendo hacer cosas interesantes. Nos están haciendo aparecer. Ahora, estos son modelos que vienen, muchos de ellos tienen ya más de 60 años a nivel de modelado matemático. Entonces, son modelos que tienen ya cierto tiempo, que se han venido modernizando, que se han venido transformando en el tiempo, que tienen como sustrato el comportamiento del cerebro, de eso que conocemos del cerebro, pero que seguramente en los años venideros, cuando empiecen a aparecer nuevas, desde la neurociencia, nuevos hechos, nuevos conocimientos, seguramente van a impactar mucho estos modelos. ChatGPT lo que tiene es un modelo muy específico, con características muy específicas, que viene inspirado del comportamiento del cerebro, por dar un ejemplo. Ahora, del cerebro lo que nos interesa es en primer lugar, es esa capacidad de aprendizaje.
Y las primeras pinceladas que se hicieron de aprendizaje venían de alguna manera inspiradas al comportamiento del cerebro. Entonces, las grandes corrientes actualmente de aprendizaje se sustentan en tres ámbitos. Uno que llamamos supervisado, en el que tenemos a alguien que en el ámbito de aprendizaje que nos va indicando si estamos cercanos o no a lo que se quiere aprender. Uno que no es supervisado y que usa criterios de similitud para tratar de asociar información, y uno basado en recompensas que se inspira mucho en cómo actuamos los humanos, porque según ese castigo o esos premios que recibamos, vamos aprendiendo cómo actuar. Entonces son ejemplos, pero no son los únicos, porque están apareciendo muchos, como el supervisado, aprendizaje profundo, metaaprendizaje, que es la capacidad de aprender también a desaprender, entre otros casos de aprendizaje que están aconteciendo. Entonces, las redes neuronales han sido una fuente natural de inspiración. Ahora, partiendo de estos primeros conceptos que hemos visto sobre el tema de agentes, modelos de aprendizaje, modelos neuronales, sistemas multiagentes, ya se han venido haciendo algunos desarrollos interesantes, algunos desarrollos que están vinculados a, por ejemplo, la capacidad creativa, algo que creíamos que era propio de los humanos. Ya empezamos a ver ejemplos bien importantes, como por ejemplo estos robots capaces de pintar como los humanos, o quizás el proyecto, el Next Remnant, que es uno de los proyectos más interesantes, porque en este caso se hicieron dos tareas fundamentales. Una que fue primero datificar la obra de Rembrandt, y esa datificación consistió en convertir en dato su obra. Convertir el dato era ver la manera como él pintaba, la geometría de sus obras, los colores que utilizaba, los personajes que utilizaba, y a partir de ahí crear algoritmos que pintaran como él. Algoritmos que a partir de eso que se aprendían eran capaces de... Het is een enorme eer om de Next Rembrandt aan u te ontvangen. Entonces, tener una obra como la de Rembrandt, combinando toda la información alrededor de esa obra para desarrollar un algoritmo que tuviera esa capacidad, es uno de los logros de lo que son los algoritmos de aprendizaje actualmente, en este caso en el ámbito de la creación. Pero no solo eso, venimos también ahora prácticamente actuando en diferentes ámbitos, por ejemplo, todo el tema de reconocimiento facial, reconocimiento de movimiento, lo que nos permite, por ejemplo, perfilar a cualquier ciudadano en cualquier momento, el que nos permite caracterizar a partir del reconocimiento facial un montón de aspectos vinculados a las personas, pero eso, por supuesto, también ha generado algunos ruidos. Por ejemplo, el algoritmo COMPAS era un algoritmo que lo utilizó la policía americana en su momento para tratar de caracterizar a posibles criminales. Y a raíz de eso, por los sesgos que tienen estos algoritmos, identificaron a las personas que usando el algoritmo las perfiló como personas de alta peligrosidad, y después incluso fueron detenidas esas personas, y después se demostró que eran personas que no tenían nada que ver con temas de delincuencia ni nada por el estilo. Entonces, estos sesgos están presentes, están estas capacidades, pero es bueno reconocer que estas capacidades mal usadas pueden conllevar a ejemplos como lo que digo COMPAS. Pero esta caracterización, esta datificación, es algo que está aconteciendo a nivel mundial, y ya puedo tener claro que es una manera de perfilar a los individuos para, a partir de ahí, proveer servicios y demás. Es una tecnología, reconocimiento facial, que ya está bastante madura, que está bastante conocida. Hay algoritmos muy robustos que permiten ya hacer tareas de este tipo. Bueno, pero podemos ir más allá, y este es un ejemplo clásico
del uso de los datos para manipular, el famoso escándalo de Facebook Cambridge Analytica, donde se usaron los datos para, en este caso, tratar de hacer que hubiera algún tipo de manejo de opinión pública. Y aquí el aspecto que aparece es el uso de los datos, el fake news. No es la primera vez que se ha utilizado, eso se viene utilizando en muchas elecciones anteriores. Ya hay análisis bastante interesantes que vale la pena que ustedes vean, donde se explica de alguna manera el tema de cómo se pueden utilizar los datos. All stories, all made up, lie. ¿Utilizó Trump los datos de Facebook para ganar las elecciones? ¿Cuántos datos tienen las redes sobre nosotros? Un discurso desde la mentira se construye buscando sobre todo dos factores, el miedo y el odio. ¿Cómo se generan los bulos? Cuando uno quiere ganar unas elecciones, ataca por tierra, mar y aire, offline y online. ¿Cómo nos protegemos de la manipulación? Yo meto los datos en Facebook creyendo que es una red social. Esa empresa luego puede vender esos datos para poder hacer una campaña política que sea acorde a las inquietudes que están teniendo una serie de perfiles sociales. El tema de los datos, sobre todo las redes sociales, son datos que están a disposición y que fácilmente a partir de ahí nos pueden perfilar. Ya se están usando en muchos entornos. Algunos países han legislado a raíz de eso, por ejemplo en España, y hay una legislación, sobre todo para en momentos electorales, hacer un uso ético de los datos para evitar, porque el problema acá es cómo se usa. Si se usa, por ejemplo, para perfilarte y a partir de ahí generar un tipo de información que provoque en ti sentimientos específicos, ahí ya hay un efecto de manipulación. Y es sobre eso que se ha legislado, es sobre eso que se ha venido trabajando para evitar estos tipos de manipulación que se pueden hacer con los datos a través de las redes sociales. Entonces, como ven, el tema del manejo de los datos es una posibilidad real que además hace que se nos pueda manipular a través de ellos. Y eso es porque también la inteligencia artificial ha trabajado mucho con el tema de las emociones y los sentimientos. Se ha trabajado a 3 niveles, por un lado para detectar, para descubrir los sentimientos, pero también lo otro es para tratar de reconocer esas características. Por ejemplo, acá yo puedo perfilar a una persona y ver, por ejemplo, el grado de alegría que tiene, de disgusto, etcétera, pero también para generar, yo puedo, por ejemplo, en los robots sociales, tratar de hacer que genere un entorno emocional que sea adecuado para mí. Tanto el texto como las imágenes, la voz, todos son objetos de tratamiento, son objetos también de generación. Así que el tema de las emociones de la inteligencia artificial ha sido un tema, lo que uno llama computación afectiva, que ha venido creciendo de una manera importante por todo lo que significa el manejo de las emociones en muchos contextos, desde el contexto educativo hasta el contexto en general. Por ejemplo, ya lo vieron en el caso electoral. Bueno, la inteligencia artificial naturalmente se acerca a la ciencia de los datos. O sea, naturalmente, porque finalmente para analizar esos datos, para tratar de extraer conocimiento de esos datos, requerimos de técnicas del área de la inteligencia artificial. Si queremos hacer que los datos hablen, y para nosotros cuando decimos que los datos hablan, es construir modelos para predecir, modelos para diagnosticar, modelos para detectar, modelos para prescribir, para recomendar. Si queremos construir estos modelos, necesitamos técnicas de aprendizaje automático. Por eso les he dicho que se han puesto tan de moda estas técnicas, porque es las que permiten hacer hablar a estos datos. Y entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo muy importante estos años a nivel de algoritmos
modelos matemáticos y demás, para hacer que estos modelos cada vez sean más eficientes. Y ahí es donde se hermana con la ciencia de los datos. Y particularmente porque queremos hacer minería de cualquier cosa. Queremos arrastrar datos desde cualquier ámbito. Queremos arrastrar datos desde las organizaciones, que son los datos estructurados que hemos tenido por mucho tiempo en las bases de datos, pero queremos también arrastrar todos esos datos que están, por ejemplo, en Internet. Es fundamental. Internet está lleno de ontologías, está lleno de sitios web con mucho contenido semántico, entonces poder agarrar toda esta gran cantidad de datos es fundamental. También nos interesan, hay muchos procesos informales, hay muchas dinámicas a nivel de las actividades que desarrollamos nosotros, entonces poder extraer la información como datos que está detrás de ello es fundamental. Y en general, todo lo que está en las redes sociales, todo lo que está en las redes sociales, pero no solo eso, nosotros modelamos también muchas cosas, muchos sistemas como grafos, entonces convertir esa información en datos ya nos permite poder jugar con esa gran cantidad de datos, mezclar toda esta gran cantidad de datos para hacer cosas. Otra área también que es fundamental, como les dije, era el área autonómica, que está muy vinculada a todo el proceso de autorrealización y emergencia. Y en el caso autonómico, lo que es relevante es hacer que los sistemas actúen por sí solos. Y un buen ejemplo son los vehículos autónomos. Entonces, estos sistemas requieren, por un lado, monitorear para ver qué está pasando, por otro lado, analizar e interpretar, y después de interpretar, poder decidir cómo actuar para pasar a ejecutar. Entonces, la computación autonómica requiere esas capacidades de poder estar actuando de una manera transparente sin intervención humana y hacer eventualmente emerger algunos comportamientos no previstos para poder adaptarse al entorno. Entonces, los ambientes inteligentes, para lograr desplegarse en estos términos, va a requerir de alguna manera estas capacidades autonómicas y particularmente verlos como datos que yo tengo en mi ambiente inteligente, esos datos poderlos extraer, poderlos identificar, capturar, para después interpretar esos datos y tomar decisiones. Entonces, fíjense que el ambiente inteligente, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, implica jugar a través de estos tres grandes procesos con los datos. Pero otro elemento extra que hay que agregarle para darle mayor autonomía a los entornos inteligentes es la capacidad emergente, es decir, poder adecuarse al entorno para poder responder a situaciones no predefinidas al inicio. Entonces eso implica que en vez de yo tener un sistema con controles definidos, le quiero dar mayor autonomía, permitiendo que emerjan comportamientos no programados de una manera completamente distribuida. Y tenemos ya experiencias bien concretas, como es el comportamiento del cerebro o el comportamiento en general de los sistemas de insectos, donde estos despliegues de sistemas emergentes autoorganizados son completamente naturales. Y son procesos donde aparecen fenómenos como la lógica del enjambre, donde aparece dinámicas de retroalimentación y de comunicación e interacción que son fundamentales para poder generar procesos de inteligencia colectiva. Entonces, estos avances en particular de la inteligencia artificial que permiten la autonomía y la emergencia de roles y comportamientos es fundamental para las aplicaciones que actualmente están aconteciendo por las complejidades. Ya les comentaré de algunos ejemplos. Por ejemplo, la ciudad inteligente es una ciudad que para poder desplegar muchos de sus comportamientos va a necesitar mucha autonomía, mucha emergencia en sus características. Pero lo que es importante es que esa ciudad requiere usar sus datos para tener como objetivo construir un bienestar social, un bienestar a sus ciudadanos a partir de ciertos elementos fundamentales que deben acontecer dentro de esta ciudad. Entonces, visto así una ciudad inteligente, pues va a trabajar sobre todos sus sistemas, viendo a cada uno de esos sistemas como agentes.
sistema de transporte es un agente, el sistema de gobierno es otro agente, el sistema de comunicación y el sistema energético son agentes, pero estos agentes además son sistemas multiagentes. El sistema de transporte será definido por un montón de agentes, agentes que representen transporte público, agentes que represente transporte privado, que se mezclen entre ellos y que puedan interactuar entre ellos. Entonces, en este caso, una ciudad inteligente hace una gestión eficiente para mejorar, por ejemplo, la movilidad, para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida, haciendo que esos agentes y sistemas multiagentes puedan interactuar entre ellos para cumplir objetivos comunes, porque los sistemas multiagentes son tienen como premisa de base que tienen que alcanzar objetivos comunes. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener un montón de sistemas que van a dialogar entre ellos, que van a interactuar entre ellos, y entre las cosas que se van a intercambiar son esas experiencias y esos datos que le permitan responder a preguntas como ¿cómo vamos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué deberíamos estar haciendo y qué podríamos estar haciendo en el futuro para hacerlo mejor? Entonces, vamos a tener en un sistema como de una ciudad un montón de subsistemas vistos como agentes, y esos agentes compuestos por otros agentes hasta llegar a dispositivos inteligentes con tareas muy específicas que interactúan con otros para alcanzar objetivos comunes. Por ejemplo, si yo tomo un aula de clase, fíjense que en una aula de clase yo puedo ver todo como un agente, puedo ver el software, es decir, mi ambiente virtual de aprendizaje como un agente, pero ese ambiente virtual de aprendizaje necesita de sistemas recomendadores de recursos de aprendizaje. Entonces ellos pueden hablar, ellos pueden, por ejemplo, perfilar al estudiante y los pueden perfilar también con el pizarrón inteligente, con los pupitres inteligentes, interactuar todos, reconocer el proceso de aprendizaje en el que está inmerso el estudiante para tratar de colaborar y mejorar ese proceso de aprendizaje. Entonces esas dinámicas son posibles en estos entornos, haciendo y viendo a todos como dispositivos que están interactuando. Pero es lo mismo que está sucediendo en la industria 4.0, donde estamos viendo a todos los componentes de entornos productivos como agentes, dialogando entre ellos, coordinándose entre ellos para poder interactuar. En este caso, las interacciones son, en el otro caso, fíjense que hablábamos de perfilar al estudiante para adecuar el proceso de aprendizaje. En este caso, son metas productivas, y en este caso entonces los componentes del proceso productivo son los que estarían interactuando. Este es un ejemplo en concreto que les estoy dando de un proyecto que actualmente estamos llevando en Colombia. En este caso es ganadería de engorde para producir carne para Europa, y aquí uno de los aspectos fundamentales es la trazabilidad. La trazabilidad porque es una exigencia del mercado europeo, y en este caso entonces tenemos que poner un conjunto de agentes a actuar. Aquí estamos viendo al ganado como agente, en este caso son parcelas rotativas, es decir, que vamos rotando al ganado en función de la calidad del pasto, pero también de las necesidades alimenticias del ganado, y entonces, usando los datos, vamos realizando procesos autónomos de gestión de todo el proceso de engorde animal. Para eso se hacen ciclos autónomos de tareas de análisis de datos, unas tareas que predicen, por ejemplo, el comportamiento del animal, que detectan anomalías, por ejemplo, en el engorde, y a partir de ahí empiezan entonces a generarse tareas de vacunación, de movimiento entre las parcelas, entre otras cosas. Pero eso mismo lo podemos replicar, por ejemplo, para la gestión del tráfico, donde tenemos diferentes agentes que aparecen. Los vehículos inteligentes se interconectan entre ellos para intercambiar información, por ejemplo, del tráfico, para tratar de detectar rutas óptimas, entre otras cosas, pero también la infraestructura de gestión de tráfico se interconecta entre ellas para darle fluidez al tráfico en ciertas situaciones en particular. Entonces, fíjense que todo este entorno finalmente son agentes inteligentes que están interactuando entre ellos, que se están comunicando
y que están entonces haciendo emerger comportamientos en función de las necesidades del entorno. Pero vayamos un poquito más allá al sistema energético, que este es otro de los proyectos en los que yo estoy más involucrado en estos últimos tiempos. Fíjense que el entorno energético ha tenido un cambio brusco estos últimos años. Primero que nada, la energía renovable aparece como un elemento fundamental y por otro lado aparece una nueva figura que son los prosumidores. Es decir, esa capacidad de ser por ratos consumidor como por ratos productor. Entonces, en este contexto en particular, yo tengo que empezar a ver cómo permito que haya un intercambio del uso de energía de una manera natural. Además, ahora tengo agentes móviles como un vehículo eléctrico que por rato puede ser generador de energía, pero por rato también puede consumir y tengo la capacidad de almacenar. Entonces, en un entorno de donde lo que yo quiero es facilitar el proceso de gestión energética, yo puedo introducir y requiero introducir dinámicas que me permitan hacer una gestión eficiente de este entorno distribuido, para permitir, por ejemplo, la democratización del negocio energético. En ese sentido, estos sistemas de gestión energética son sistemas con unas características a nivel del dato muy complejos, porque son datos intermitentes, distribuidos, móviles, con una gran cantidad de datos, algunos incluso inciertos, con ruido, para un montón de funcionalidades. Por ejemplo, yo quiero mejorar el uso energético, quiero, por ejemplo, supervisar el consumo energético, entre otras cosas, para poderlo hacer eficiente y sostenible. En este caso, la inteligencia artificial, de nuevo, aparece en todos lados. Aparece, por ejemplo, para hacer la gestión eficiente de los dispositivos, como los sistemas de climatización, por ejemplo, para planificar el uso de los dispositivos, sobre todo los que yo pueda controlar, para hacer un análisis de datos energéticos, por ejemplo, para perfilar consumo, para perfilar la capacidad de generación, por ejemplo, energía renovable, y en general para hacer un control de los diferentes componentes de mi sistema. Entonces, si se dan cuenta, para poder entrar a sistemas tan complejos como el sistema energético, el uso de la inteligencia artificial es fundamental. ChatGPT, no puedo dejar de hablar de ChatGPT, pero fíjense que en esta sesión ya voy a hablar de un uso inteligente de herramientas de IA. Entonces, un uso inteligente es, por ejemplo, comprenderla. Entonces, ChatGPT, un primer aspecto importante de comprenderlo es que es un lenguaje de comando. Entonces, si yo logro dominar ese lenguaje de comando, puedo hacer un uso muy, muy eficiente de ChatGPT. Por ejemplo, yo le puedo hacer consultas generales, pero también le puedo pedir que tenga comportamientos de interés para mí. También le puedo solicitar que haga tareas más especializadas, como por ejemplo crear código. Puedo pedirle que haga ciertos resúmenes de interés para mí. Puedo también pedirle que me analice información y todo ello lo puedo hacer a través de el uso adecuado de palabras clave, al ser un lenguaje de comando. Entonces, aquí lo estratégico es saber qué palabras y cómo utilizarlas. Eso sería un uso inteligente de la IA. Además, ahora las puedo vincular perfectamente a otros entornos, por ejemplo, hojas de cálculo, y usando adecuadamente ciertas instrucciones, él me va a permitir hacer de manera automática, desde documentos, hojas de cálculo, muchas de las tareas que antes pues, las teníamos que hacer de manera rudimentaria. Entonces, esta capacidad de generar información, de hacerlo además de manera automática, replicándola muchas veces, es cuestión de que se facilita con herramientas de este tipo para, al conocer bien las dinámicas que están detrás, en este caso, cuáles son esas palabras claves que están detrás de ChatGPT. Pero así como ChatGPT no es la única herramienta que ha llegado, han llegado otras herramientas, herramientas especializadas que en un momento se las comento, porque quiero aquí hacer una reflexión antes de ir allá. Y la reflexión es que desde el punto de vista de la inteligencia artificial, nosotros hemos
identificado que empiezan a aparecer algunos actores claramente. Primero, los científicos que van a seguir trabajando en estos temas. Después están los desarrolladores, es decir, que toman estos modelos, que toman estos algoritmos que se están desarrollando y empiezan a hacer cosas con ellos. Por ejemplo, DNRMNet, por ejemplo, ChatGPT, y después están los usuarios. Estos usuarios que toman todas estas herramientas y hacen un uso inteligente de ellas, por ejemplo, en sus trabajos. Fíjense que acá les estoy mostrando varias herramientas para gente que se dedica a diseño interiores. Cómo ellos pueden usar un GPT, Galileo AI, para tratar de hacer diseños, para tratar de generar ideas a nivel de diseño interiores. Esto aparece en todos los ámbitos. En todos los ámbitos actuales empiezan a aparecer usuarios especializados. ¿Por qué? Porque tengo un montón de herramientas que son herramientas, por ejemplo, para hacer videos, para generar presentaciones, generar ideas, generar imágenes, que si yo la contextualizo a un ámbito dado, entonces yo voy a tener expertos, por ejemplo, diseñadores de interiores que se apropian de las herramientas que son adecuadas para su trabajo y empiezan a utilizarlas de una manera distinta. Eso habla también de nuevas pericias, eso habla también de nuevas habilidades que se van a requerir en los próximos años, de nuevas formas de nuevas formaciones que se van a requerir basadas en el uso adecuado de estas herramientas. Entonces, vemos que los trabajos de futuro se van a ver más o menos afectados por el uso de esta herramienta. La destreza está en cómo utilizamos estas herramientas para mejorar, para ser más eficientes. Como un médico, como un asistente sanitario utiliza esta herramienta, como un abogado utiliza estas herramientas, como un productor, por ejemplo, un agricultor utiliza estas herramientas de una manera eficiente. Entonces, el reto actual no está en negarse a entrar a usar esta herramienta, sino a tratar de usar estas herramientas para utilizarlas de una manera adecuada. Antes de entrar a esta parte, yo tenía un pequeño cuestionario que se los quería hacer y después entramos a este tema de preocupación o riesgo y que les quería dar unos 5 minutos para que lo hicieran. Yo les voy a pasar por el chat por el chat de la llamada un link y lo que les voy a pedir es que se vayan a ese link para que traten de responder el cuestionario y regresamos acá. Ya les digo, es un cuestionario que les va a tomar unos 5 minutos responderlo, porque lo que requiere en esta fase es ver de lo que hemos dicho. Eso les va a obligar a ustedes a hacer una reflexión y al hacer esa reflexión podemos regresar acá para tratar de cerrar con la presentación y abrir después un espacio para comentarios. Entonces, deberían estar viendo en el chat, les estoy pasando por el chat. Estimado académico José Lisandro Aguilar, en aras de lo ajustado de nuestro cronograma, sería muy interesante de que los asistentes vayan contestando esto mientras continúa. Yo voy hablando. Porque en realidad nos quedan 5 minutos para poder abrir el lapso de preguntas y respuestas. Así que le agradecemos muchísimo su colaboración. Perfecto. Gracias. Entonces vamos a hacerlo así. Ya tienen el link. Yo voy a ir cerrando vayan respondiendo. Al final va a quedar abierto y podemos ir porque eso va a servir también para la discusión, ¿oyeron? Por eso es que se lo estoy mandando. Como les comentaba, ya entrando en la última parte, hay preocupaciones. Por supuesto que hay mucha preocupación sobre el tema de la inteligencia artificial, porque hay muchos retos, por ejemplo, el tema de la privacidad. Los datos son una dictadura. Si dejamos que sean los datos los únicos que hablen, pues hay un montón de cuestionamientos a hacerse. Ya vimos el ejemplo del algoritmo Compass, en el caso de perfilamiento de criminales, hay la posibilidad de mucha manipulación, hay muchas cosas por regular,
En Europa se han venido haciendo, quizás es una de las regiones donde se ha hecho más esfuerzo por reflexionar sobre estos aspectos del impacto de la IA. Entonces, como se dan cuenta, hay muchos elementos, muchas consideraciones. El impacto medioambiental, por ejemplo, lo que consumen, lo que ha consumido a nivel de energía, ChatGPT es bárbaro. Así como nos hablan de la parte bonita, la parte negativa, el consumo en general de energía, el consumo de agua que ha requerido ChatGPT ha sido muy importante. Entonces, fíjense que hay un montón de aspectos que están sobre la mesa, sobre los cuales tenemos que reflexionar. Algo importante es que, en particular, el dato es un elemento fundamental y nosotros no lo hemos dado cuenta. Por eso es que, por ejemplo, en el caso concreto de Europa, se está obligando a que cada día se trae más con datos abiertos, es decir, que todos puedan usarlo. Las gafas Google, Amazon, Facebook, Apple, habían concentrado mucho poder alrededor del dato. Eso ha hecho que se haya tenido que legislar para hacer esos datos disponibles, para que estén en sitios que sean accesibles por otros actores distintos a los que los han venido capturando. El tema también con los datos, el dato se ha convertido en un negocio. Gartner ha venido cambiando su modelo de negocio y ahora se ha centrado en el dato. De hecho, igual que Accenture y muchas consultoras, uno les llega a ellos para hacerle solicitudes de datos con ciertas características para ciertos tipos de negocios. Entonces, en general, hay muchas aristas con respecto al dato, a su calidad, a qué tan auditable es el dato, que generan un montón de reflexiones por la relevancia, por el impacto que tiene, porque muchas de las cosas que estamos haciendo con la inteligencia artificial están vinculadas al dato. La IA también viene afectando a la libertad negativa, entendiéndolo como aquello que se utiliza para vigilar, para observar, y más aún cuando se utiliza no solo para vigilar, sino para manipular, para incidir. Entonces son elementos fundamentales. Y por supuesto que también hay muchas actividades que se vienen desarrollando donde ha entrado la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial para ciertos sectores sociales no es fácil. Entonces, esos monopolios que se han creado y ese uso masivo de la IA no ha podido ser de la misma manera para todos los actores sociales. Entonces, eso también amerita un tipo de reflexión. La IA también viene impactando el tema de la democracia, los actores que están detrás de muchos de los procesos de toma de decisión, de alguna u otra manera pueden ser empoderados o no a través de la IA. Los procesos de construcción de consensos, de resolución de conflictos, si pueden ser manejados usando herramientas de este tipo, pueden aportar cosas interesantes, pero hay formas de expresión de autoritarismo, totalitarismo expresados a través de la IA. Hay problemas, por ejemplo, que no son explícitos, como lo que es el contagio social, que desde la IA es muy natural. Eso inhibe la participación, eso inhibe una democratización de ideas y demás. Las redes sociales también son objetos de manejo donde se pueden crear burbujas de información, burbujas de actuación, comportándose como cámaras de eco. Todos estos fenómenos son posibles de acelerar con el uso de la IA. Ya dijimos que la IA también puede generar sesgo, con el ejemplo del algoritmo Compass. También el desarrollo de la IA no es igual en todo el mundo. Hay algunos países que se están desarrollando, están teniendo avances acelerados en la IA y otros mucho menos. Y es bueno reconocer, es bueno que entendamos que la IA no es neutral, que ahí hay modelos, ahí hay sesgos, hay hombres que han hecho estas herramientas para entornos en específico y es bueno reconocerlo. Por supuesto que eso lleva a que la IA tenga influencia en los entornos de poder.
pueden jugar papeles relevantes, pueden ejercer comportamientos, pueden generar condiciones a nivel de disposición de los individuos que es fundamental analizar, que es fundamental estudiar y por supuesto puede generar identidades de usuarios a través de las facilidades que él presta de alguna manera. Entonces, si se dan cuenta, hay de manera general problemas de sesgos, discriminación, hay una brecha digital y la manipulación o el control humano se ve limitado en la medida que la autonomía y la autoorganización de estos sistemas vayan creciendo. Entonces es bueno reconocer estos aspectos. Y una manera de atacar esto es todo un área que viene trabajando alrededor de la IA, que es la filosofía de la tecnología, y en particular en la IA, que viene haciendo una reflexión importante a nivel ético, a nivel de lo que es la inteligencia humana, y a partir de ahí se viene tratando de generar algún tipo de discurso, algún tipo de lineamiento, sobre todo para los que estamos desarrollando tecnología, que nos permita tratar de considerar muchas de estas reflexiones en nuestras actividades de investigación. Entonces, en esa relación de el humano con la máquina, el poder ir tomando en cuenta algunos de estos aspectos, por ejemplo, eso es lo que se hace en el área de la inteligencia artificial explicativa e interpretable, considera mucho estos aspectos para poderle darle un sentido más humano a estas herramientas que se vienen desarrollando. Un buen ejemplo de esas reflexiones de la inteligencia artificial y plasmada ya a nivel regulatorio es lo que viene de hacer la Unión Europea con la reciente ley que se acaba de aprobar. Es una ley que básicamente plantea el uso de la IA con ciertas características, donde se debe garantizar ciertos elementos, donde se clasifica las aplicaciones de la IA en varios niveles y en función de los niveles hay ciertas obligaciones que esas aplicaciones tienen que brindar para garantizar que sea lo menos discriminatorio, lo más transparente posible, que haya una trazabilidad de lo que se puede hacer. Esta ley plasma unas primeras pinceladas y ha inspirado muchas de estas cosas en todas estas reflexiones que desde la filosofía de la inteligencia artificial se viene haciendo. Y a partir de ahí se vienen generando una serie de políticas que se vienen plasmados, por ejemplo, en las convocatorias a proyectos, entre otras cosas. Una última reflexión importante es que entendamos que el cerebro, en este momento, por el uso de las tecnologías de la información, está cambiando. Los nativos digitales están desarrollando zonas del cerebro que antes no se habían desarrollado. Entonces, muchas de las cosas que estamos hablando ahora, muchas de las cosas que hemos aprendido del cerebro, van a sufrir transformaciones a raíz de el impacto de la tecnología de información y ahora el impacto en este caso, del Durante cerebro. millones de años, el cerebro humano se ha adaptado al reto de la escritura, la lectura y más recientemente a la comunicación digital. Ahora la adaptación depende de la velocidad. Las cortezas motora y premotora del cerebro dirigen nuestras acciones. Los niños que han crecido en la era digital son excepcionalmente hábiles y rápidos, gracias a los videojuegos basados en recompensas a los que están acostumbrados. Este principio de recompensa libera dopamina, un estimulante natural que se encuentra en la corteza prefrontal y en el sistema límbico. Entonces, fíjense, se están desarrollando zonas de cerebro en los nativos digitales que todavía no logramos comprender. Eso va a generar unas características del humano distintas que no sabemos en este momento. Pero en general, como les dije, la IA, ya para ir cerrando, va a aparecer en todas nuestras actividades. Vemos que el cerebro se está transformando, lo poco que conocemos va a hacer que ahora conozcamos menos, está cambiando a un ritmo importante, hay nuevas tecnologías que van a aparecer, por ejemplo, el Internet táctil ya empieza a aparecer en ciertas regiones como un elemento más, lo que va a permitir incorporar
un nuevo sentido al Internet, y ahí de nuevo la IA va a jugar un papel fundamental, y cada vez van a haber elementos cotidianos, va a ser más natural, elementos llenos de IA, como elementos cotidianos en la sociedad, como es el caso de los vehículos autónomos o muchos de los dispositivos que tenemos en el hogar, donde vamos a estar compartiendo con ellos sin darnos cuenta, y por consiguiente vamos a poder hacer mucho uso de él. Pero bueno, hay problemas por resolver. Problemas por resolver. Un buen ejemplo del problema por resolver es el tema de la ética. El tema de la ética, el buen ejemplo es con el caso de los vehículos autónomos. Ahora, lo que es interesante es que este comportamiento, después lo van a poder analizar con más calma, es un comportamiento que es cultural. Entonces, van a ver que muchas de las respuestas no van a poder ser respuestas genéricas, van a ser respuestas que se van a tener que contextualizar a la cultura, a las costumbres de cada uno de los ámbitos donde nos movemos. De todas maneras, si se dan cuenta, la inteligencia artificial lo que ha hecho es abrir un montón de aspectos, de reflexiones en la sociedad, en los humanos. Tenemos que aún estamos muy lejos de comportamientos que han sido estudiados de la inteligencia artificial con mucho interés, como por ejemplo en el cerebro. Fíjense que lo que hacemos está muy lejos de la eficiencia que tiene el cerebro. Tenemos grandes retos por ejecutar, por cumplir, pero en todo caso, la inteligencia artificial se ha venido desarrollando estos últimos áreas en un montón de áreas de investigación. Hay un montón de retos en los cuales se está trabajando en este momento. La cantidad de investigación que se está haciendo alrededor de la inteligencia artificial es enorme. Todas estas son disciplinas que se están desarrollando a un ritmo bárbaro, tratando de hacer más eficiente la inteligencia artificial para responder a los retos y a la demanda que la sociedad actualmente le está haciendo a esta área de conocimiento. Bueno, les recomiendo que vean la película El Código Enigma, que son unas bases de lo que ha sido la evolución vertiginosa de la inteligencia artificial, pero hay un elemento interesante, igual que el artículo de Alan Turing, para que puedan entonces tener una idea de los retos a los cuales nos estamos presentando actualmente. Quiero agradecerles. Ya no les voy a quitar más tiempo. Al final de las láminas hay algunas referencias, muchos de los trabajos que les comenté muy rápidamente. Ahí van a conseguir los artículos que detallan, por ejemplo, hablar de control emergente, que es una área relativamente nueva. Allá hay artículos que hablan sobre ese tema. Si quieren ahondar en temas de planificación usando inteligencia artificial, en temas de computación afectiva, tienen toda esa documentación a la disposición de ustedes para que puedan hablar, y por supuesto se pueden comunicar conmigo aquellos que quieran ahondar más en estos temas. Muchísimas gracias. Este ha sido un recorrido rápido por todas estas áreas que se están generando, todas estas ramificaciones de la inteligencia artificial, para que ustedes puedan tener una buena mirada de lo que está aconteciendo actualmente en el área. Muchísimas gracias al académico José Lisandro Aguilar. Muy completa, didáctica y por demás interesante clase magistral sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Bien, lamentablemente el tiempo que nos queda es muy justo y no podemos desarrollar una amplia sesión de preguntas y respuestas, porque en 5 minutos debemos dar inicio a la siguiente charla. Pero hay un comentario acá que está hecho en forma de pregunta, que lo hace Gustavo Majano. Y dice, estamos en proceso de desaprender lo aprendido para poder aprender lo nuevo. Es una especie de pregunta que me gustaría escuchar el comentario del académico José Lisandro. Adelante. Es bien interesante la pregunta, porque fíjense que, de hecho, ese es uno de los grandes retos nuestros también.
cómo somos capaces de hacer sistemas que desaprendan para poder aprender. Es decir, que esa pregunta está muy en tono también con una de las necesidades del área de inteligencia artificial. Porque si necesitamos desaprender muchas de las teorías que hemos desarrollado. Un buen ejemplo en el caso del cerebro, con lo que está aconteciendo con los nativos digitales que están desarrollando zonas completamente diferentes a las que desarrollamos nosotros. Muchas de las teorías seguramente van a ser modificadas cuando se empiecen a comprender o se empiecen a develar estas cosas nuevas que están aconteciendo en el cerebro de los nativos digitales. Entonces, seguramente que vamos a tener que desaprender muchas teorías para aprender nuevas. Y eso, vuelvo, repito, es una de las características que queremos conferirle nosotros a los propios desarrollos que hacemos en la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un comentario que hace Humberto Fermín. Dice, evidentemente la inteligencia artificial es una tecnología transformadora. Felicitaciones al profesor Aguilar por tan brillante presentación. No, gracias a ustedes. Gracias y bueno, más bien les pido disculpas que haya tratado de sintetizar todo lo que está aconteciendo alrededor de la inteligencia artificial. Hay cosas que han quedado por fuera, pero quería darles por lo menos una idea, sobre todo a los estudiantes de nuestras universidades venezolanas, que vean que hay muchos nichos, hay muchas posibilidades y bueno, darles, invitarlos a que se adentren en ellos y vean las diferentes cosas que se pueden hacer. Muchísimas gracias. Pues sin duda alguna ese objetivo se cumplió. Y